Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar aquí en este espacio. Esta sesión va a ser en español, con excepción de la intervención de Earth, que ahorita la voy a presentar, que nos va a compartir la experiencia de Tailandia y va a ser en inglés. Estamos aquí con varios propósitos. Quiero dar un contexto para esta sesión, tocando con ustedes 3 puntos. La primera cuestión es, bueno, ustedes estarán pensando el desarrollo alternativo, cultivos ilícitos, que tiene que ver esto con este espacio. Y lo que quiero compartir con ustedes primero es que los cultivos de uso ilícito, los cultivos de drogas, si ustedes ven la distribución de buena parte de esos cultivos, están en ecosistemas frágiles, muchos de ellos en áreas protegidas, parques naturales, zonas de reserva, y esto implica que al menos si nos detenemos ahí, hay una relación directa y también indirecta con la deforestación y la pérdida de diversidad. Si queremos trabajar en ese tema en varias de las zonas andinas, amazónicas, tenemos que pensar en esto. Lo segundo es que lo que ha hecho el Estado, los esfuerzos que ha hecho el Estado en el marco de la política antidrogas también han tenido consecuencias. Y por ejemplo, la erradicación forzada, una de sus consecuencias no esperadas, uno de sus efectos colaterales, es que han presionado los cultivos a zonas más alejadas, ¿no? Para evadir la presencia estatal. Lo que muestra la evidencia es que esos cultivos se han ido a ecosistemas circundantes y también han contribuido al desplazamiento de la población en algunos casos, presionando los paisajes y los ecosistemas. Esto especialmente cuando solamente se hace erradicación forzada y no tenemos nada atrás. Y lo último, el tercer punto para este contexto, es que lo que podemos destacar es que en términos de pensar las inversiones, el desarrollo alternativo constituye una oportunidad para unir agendas. El desarrollo alternativo se propone superar, romper la dependencia que tienen estas familias de los cultivos ilícitos, pero también puede contribuir a la conservación de la biodiversidad y ayudar a revertir la degradación ambiental. Entonces, si ustedes se fijan bien, tenemos aquí una conversación que nos va a llevar a hablar de cómo podemos contribuir a las metas de las agendas globales de biodiversidad y cambio climático en una conversación naciente, pero que a nuestro parecer es muy prometedora. Dicho esto, y quiero pedirle al señor Valentin Dickerhoff, funcionario principal de políticas para la cooperación con Colombia del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, a que nos haga por favor una breve introducción. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Mi nombre es Valentin Dickerhoff. Me da pena un poco con ustedes porque prepararon mi insumo en inglés, pero contamos con traducción simultánea, entonces voy a continuar en inglés. Pues para la bienvenida, buenas tardes para todas y todos de mi parte también. Dear colleagues, partners, and participants at the 7th Investment Case Symposium on the Global Landscape Forum, it's my pleasure to welcome you to this session on alternative development, protecting forests and biodiversity, and addressing illicit drug cultivation. I'm particularly pleased that our partners, Mrs. Ramrada Ninad, Earth, from the Mei Fa Wang Foundation, I hope I did all right, Earth, Mr. Guillermo Garcia from the United Nations Office on Drugs and Crime, and Mr. Alexander Rivera, Director of Drug Policy from the Colombian Ministry of Justice and Law, accepted our invitation to join the panel at this discussion. So before I continue with my prepared points, I just wanted to say I think it's extremely timely that we talk about this issue, about alternative development,
we're seeing an exacerbation of drug trafficking, changes of routes, and so I think it's timely that we talk about both carrots and sticks, and I'm hopeful that international cooperation can be part of a carrot, so to speak. So today we want to address the linkage between development-oriented drug policy and sustainable landscape management in the framework of GLF, so that's appropriate. It's a highly dynamic connection that holds great potential to uplift both lives of local communities and contribute to climate and environmental protection at the same time. Illicit drug crop cultivation often takes place in fragile ecosystems, as Juan Carlos already alluded, involving small-scale farmers lacking other promising economic opportunities. So that's why I think we cannot only talk about sticks and penalties. Cultivation practices in those areas often result in negative environmental impacts, such as deforestation and biodiversity loss. So that's why it's opportune we're talking about this topic in the framework of COP16, I think. Furthermore, the local community's economic dependency on illicit economies and tense security situation in affected areas aggravates their often already precarious livelihoods and hopes for a better future. In line with the European Union's definition of alternative development, Germany promotes a holistic approach that addresses the root causes of the illicit cultivation of drug crops, rural poverty, insufficient access to legal markets and basic services, insecure land tenure, which, as all of you know, is a highly relevant topic in Colombia as well, lack of infrastructure, and weak local governance. Through our human-centered and gender-responsive approach to alternative development, we promote comprehensive rural development measures aimed at improving the conditions for legal livelihoods while respecting the human rights of vulnerable rural communities. It goes without saying that the ecological dimension takes a central role within those activities. This is underpinned by our engagement as a BMZ in advancing global debate on alternative development regarding the nexus with climate change, biodiversity protection. All these points have been named. Among others, at the UN Body for Drug-Related Matters, the Commission on Narcotic Drugs, excuse me. So BMZ sees a need to promote innovative financing mechanisms, and I know this is somewhat of a cliche, but I myself hope to hear some concrete suggestions. Maybe we're always looking for those. Innovative is a bit overused as a word, I think, but it is an important matter in this topic. And we recognize the potential to mobilize funding along this nexus. Sustainable landscapes, people, climate, biodiversity. So I think today's event is a much needed step towards overcoming the barriers between those siloed topics, a lot of the time at least. And I very much look forward to an insightful session with you, perspectives, examples as concrete as possible, and experiences from our partners. Thank you so much. Muchas gracias, Valentín, además porque fui muy maleducado y no introduje a las personas, no les presenté a las personas que están sentadas conmigo, pero Valentín ya me hizo el favor de presentarlos. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Earth. Earth viene de Tailandia. Ella es la jefa de sostenibilidad de la Fundación Mae Pha Long bajo el patrocinio real en Tailandia y nos va a hablar sobre lo que ha sucedido en el norte de Tailandia. Bienvenida, Earth. El espacio es tuyo. Thank you very much, Juan Carlos. Good afternoon, everyone, and it's a real honor and pleasure for me to be here in beautiful Cali. And I'm very sorry I don't speak Spanish just yet.
Yes, and I'm very happy to be among old friends who we usually share these experiences together. So the Doitung story is still, the same story about human development, which we think is fundamental to addressing the issues of narcotic crop cultivation as well as environmental and biodiversity issues. So if I may begin by introducing the foundation a little bit to give you context on the development approach that we use, and then also to share about our cooperation with the private sector on innovative financing mechanisms that you alluded to, and finally to conclude on the linkage between development and also environment and narcotic crop cultivation. Yes, so we're actually a 50-year-old foundation that's based in Thailand, but works also internationally, founded by late Princess Sinakruntra of Thailand. Our mission is to improve livelihood of marginalized or underprivileged communities and to foster a harmonious coexistence between people and nature. And so our founders' belief is that nobody wants to be bad fundamentally, but sometimes you do not have the opportunity to be good, so you have to provide people with opportunity. So to give you a little context of the area, Thailand used to be the biggest opium growing country in the world in the 1960s. And so our project area is along the Thai-Myanmar border. It's an area of 150 square kilometers with a population of 6 different ethnic minority groups, about 11,000 people. And so the people were very impoverished. They grew opium poppy for survival and also participated in slash and burn cultivation. So with that came deforestation. They trafficked in arms and also sold children into prostitution. So with that came HIV/AIDS. So, and there was lack of citizenship, lack of education, you name all the classic problems, we had it all. So we believe that the fundamental problem was lack of livelihood opportunities and poverty, so we needed to tackle the root cause. So the first thing we did was we hired the community as daily wage workers to reforest the entire project area. That way they would have income to start off with so that they won't have to grow opium. But then we knew that no crop can compete with opium, so we needed to do value addition and promote high value crops. So we introduced coffee and macadamia and also introduced value added processing facilities so that they can capture the entire value chain and sell the produce at high profit margin. In addition to the coffee and macadamia, we also promote other livelihood activities like handicrafts, landscaping, and also ecotourism within the project area so that the population have different livelihood options. So this is a picture of the Doitung project area before we started and the transformation that happened. So just to show you some quick statistics, that we started with a project that was well below poverty line of Thailand, and over, through the continuous development efforts, we were able to increase income 29 times, and so the population is, on a par with other areas in the rest of more developed Thailand. And education-wise, also from a largely illiterate and uneducated population, people have access to, normal education system and are at secondary or university level. This is what I want to focus on a little bit here, that this is our land management approach that we do. Basically, we zone the area so that a lot of it is watershed or conservation forest. And then we grow the macadamia and coffee in the economic forestry area, which, by adding value to the produce, we can use less cultivation land and use the rest of the land for reforestation. So from a heavily denuded area, we've reforested most of the area so it's now over 90% forest area. So this has become a model on land management for other places in Thailand as well. So by working to improve livelihood opportunities and reforesting the area, now the byproduct is that we're able to register carbon credits as part of the Thai government carbon credit scheme. So from selling the carbon credit, we will be able to continue even further development activities for the community.
And so with the forest, the biodiversity has also been improved. So we make sure that we do biodiversity baselining, both the flora and fauna, to see how we can better improve on the biodiversity aspect. And we're also an early TNFD, Task Force for Nature-Based Financial Disclosures. Most of you probably heard it throughout COP. Because we want to analyze our business impacts and risk and dependencies for both for our businesses and the communities, so we can better manage against climate adaptation and mitigation. So based on the efforts at Doi Tung, we've extended our lessons learned to other parts of Thailand as well as other countries, which I will share a bit about later. So one of the key success factors is that we need to empower people and work with all levels of stakeholders and make sure they're part of the entire development process and take ownership of it. So we work with the central government, local authorities, as well as particularly the grassroots community. And we've been working together with our partners over here, UNODC and the BMZ, GIZ, to share our lessons learned with other countries, as well as with friends from Colombia. So the last part of my presentation here, I would like to focus on the work we do with private sector and our role in trying to scale up this work, because we believe that if we can work together to align common objectives and interests, then we can actually generate a lot of co-benefits together. So to give you a little context, that Thailand, the Thai government is committed to net zero objectives as well as the 30 by 30 agenda. So part of this is to make sure that we work to increase the forest area from 30% of the country to 50% to be able to capture carbon as well as protect biodiversity. So the Thai government has an act called Community Forest Act, which allows the community to take care of the forest as well as make use of it. So under this act, there's about 1 million hectares of community forest area, and the Mapalung Foundation is working in about 20% of this area. So what we see here is the importance that if we align interests, we see that there's a win-win for everyone, because the government wants forest area, the community want improved livelihoods, and the private sector want to help communities, but at the same time, they also want the carbon credit. So what we do is we serve as an intermediary between all the three different parties by linking with private sector, like 25 big companies, to fund this community forest project. And then we work to train the communities in carbon credit standards of the Thai government so that they can measure the trees and see how much carbon credit they would be able to get. And we also train the community in taking care of the forest. And that way, once there's carbon credit, the private sector can have the carbon credit to offset their emissions. So the way we work is that we pool the community forest area into a portfolio. The private sector funds this portfolio, and the money goes to fund activities for the community to take care of the forest, as well as to do income-generating activities, for example, start value-added processing facilities for mushrooms, for things in the forest, so that way they have incentive to maintain the forest. Okay, so the impact is that, this is from one of the community forest areas, that the community, once they have ownership, once they have support, they're able to patrol the area against forest fire. And the forest fire has decreased by over 20%, and they also have income from the funds that the private sector have started. So my last slide here is to conclude that for us, at the very center is people development. We believe that if you start with livelihood improvement for the community by introducing skills, by improving their income, at the same time as trying to help, properly allocate land, link them to natural resources for them to use as the foundation for development. And then also foster a culture of lawfulness. This means a sense of joint responsibility over taking care of natural resources, over their self-management. That way you won't have to go in and police the area or just bring in external institutions or law enforcement all the time. So with that, you're able to preserve and protect nature and the environment, as well as foster a more peaceful and secure society. Thank you very much.
Gracias, Ser, por tu presentación y por ese tiempo. Si quieren hacer preguntas, está la oportunidad de hacerlas por la plataforma Slido o sí, esa es la mejor manera de, si se les van ocurriendo preguntas, por ahí vamos a estar pendientes sí, de lo que ustedes quieran proponer o preguntar. Ahora vamos a escuchar a Guillermo García. Guillermo es coordinador regional del Programa de Desarrollo Alternativo de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur. Sí, entonces Juan Carlos mencionaba al comienzo la pregunta de las economías ilegales y la conservación y la biodiversidad. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Digamos que la lógica de lo ilegal, de la ilicitud, es la lógica de estar haciendo algo mal y las cosas que son ilegales se esconden, no se muestran. Se buscan los lugares más lejanos donde no pueda llegar nadie a controlar, supervisar, donde la policía no llegue, donde no lleguen las autoridades. Y en el caso de los cultivos ilícitos, pues la mejor forma de cultivarlos y esconderlos es donde no se vea. Y la forma más fácil es llevarlas a las zonas ambientalmente estratégicas, donde va a ser más difícil el control y la supervisión de cualquier autoridad. Entonces la relación es muy fuerte. La lógica de un cultivo ilícito es esconderla y la víctima, y pues obviamente será en nuestro planeta Tierra, las zonas ambientalmente más difíciles de ingresar, que son las zonas ambientalmente estratégicas. Solamente para los 3 países de la región andina, de Colombia, Perú y Bolivia, podemos decir que hay cerca de 400.000 hectáreas de coca en zonas ambientalmente estratégicas, lo cual eso es una presión muy alta sobre... Ok, esta creo que fue otra presentación. ¿Listo? Es una presión muy grande sobre los ecosistemas que tenemos. 400.000 hectáreas en los 3 países, pues implica que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el 48% de las áreas con coca coinciden con zonas ambientalmente estratégicas. ¿Qué llamamos zonas ambientalmente estratégicas? Estamos hablando de los parques nacionales, estamos hablando de los resguardos indígenas, estamos hablando de las zonas de reserva forestal. Por ejemplo, en este cuadro, en este mapa de Colombia, ustedes van a ver el traslape o la coincidencia tan fuerte que hay entre lo que llama el gobierno colombiano las zonas, los almendrones de coca, de economías ilegales y de parques. Si no coinciden, si no se traslapan, pues son totalmente vecinas. El otro tema es que el efecto de estas economías sobre el medio ambiente es mucho más que el cultivo. Solamente el dato que nosotros tenemos es que para sembrar 1 hectárea de coca, al menos se tuvo que deforestar 2. La coca como plantación es un cultivo que necesita no tener malezas, es un cultivo limpio, hay que estar todo el tiempo desmalezando, no puede tener árboles, no puede haber sombra para ser productivo. Entonces, pues inmediatamente pues, hay un efecto sobre la deforestación. Son suelos que quedan muy erosionados, muy degradados, porque son que necesitan y cuyas prácticas, por ejemplo, involucra la quema, el uso de fertilizantes y todo esto. Pero el problema no solamente es las plantaciones de coca, no son las matas, es que la mata no es un negocio. En el negocio del narcotráfico, el negocio es la cocaína, y para hacer cocaína es un proceso industrial. O sea, la cocaína, por ejemplo, se hace con el clorhidrato de la mata de coca, pero tú tienes que llevar querosene, tienes que llevar gasolina, tienes que llevar permanganatos, tienes que llevar ácido sulfúrico, tienes que tener cloruros, producir cocaína. Y de la misma manera que funciona el concepto ilícito, eso no se hace en los cascos urbanos, se hace allá. Entonces, todas estas toneladas y todas estas cantidades de precursores químicos, pues se procesan y se llevan en estas zonas ambientalmente estratégicas, produciendo un impacto más grande en el medio ambiente. Pero no solamente es eso, es que estos grupos que promueven, que controlan
que negocian el tema de las drogas, pues no tienen una lógica de hacer solamente drogas, tienen un pensamiento que llamamos de multicrimen, es que yo controlo muchos negocios ilegales si yo tengo el control territorial. Entonces, generalmente las ganancias que te dejen las drogas terminan también financiando los otros mercados ilegales, que son la minería ilegal, el mercado ilegal de maderas, la deforestación para la acumulación de tierras, que está siendo muy fuerte ahora en Colombia como mercado ilegal, el tema del tráfico de especies, tráfico de personas, todos esos otros multicrímenes que también son un presionador sobre el medio ambiente y que nacen de un financiamiento de las drogas. O sea, los impactos de estas economías son brutales en términos de medio ambiente. Aquí quería simplemente mostrar cómo estamos trabajando. Hay un concepto que viene de las convenciones de drogas de Naciones Unidas, que es el concepto de desarrollo alternativo, que cuando surge inicialmente en la primera convención era muy ligero, en el cual decía que el mejor mecanismo para enfrentar los cultivos ilícitos era entregar alternativas a los campesinos, sustituir los cultivos ilícitos. Y el concepto pues ha venido evolucionando. En las convenciones cada vez es más fuerte, más poderoso, hay unos principios rectores y eso ha sido muy bueno porque no es sustituir una mata por otra, no es quitar un problema de drogas con una agricultura que puede ser más perversa con el medio ambiente, más devastadora, más erosionadora. Entonces hay unos principios rectores que le ha obligado al desarrollo alternativo incorporar elementos de economía, de agricultura orgánica, de bioproductos, mercados verdes, todo esto entendiendo que resolver el problema de las drogas no se puede resolver como una agricultura tradicional, y más en un mundo en temas de cambio climático. Eso implica unos grandes retos para el desarrollo alternativo y es cómo trabajar todo esto. Yo tenía aquí unos casos muy interesantes de que sí se puede, este tema de cómo, que la pregunta era cómo el desarrollo alternativo puede ayudar a la conservación y la protección de la biodiversidad. Pues lo primero es mostrar ahí unos ejemplos, esos son productos, por ejemplo, aquí en Colombia, de desarrollo alternativo. Por ejemplo, un tema que se ha trabajado mucho en Colombia es el tema del cacao, o sea, ha sido la principal línea de sustitución, ha sido el cacao es originario nuestro, y el cacao tiene una gran virtud y es que en cada región de Colombia hay una variedad nueva, y creo que eso es un reto muy grande de los pobres técnicos de fe cacao, que cada región van a encontrar unos retos diferentes de trabajar el cacao, porque las variedades, la mega diversidad que tiene el cacao es importante, y eso es, creo que también un trabajo de resistencia a muchas comunidades que no quieren trabajar con clones, sino quieren trabajar con cacao. Ahí también hay otro proyecto muy interesante que son de las mieles. La miel es un producto del bosque, las abejas necesitan bosque para producir miel, si no hay bosques no hay miel. Entonces todo esto que ha promovido el gobierno con mieles pues netamente le apunta a una estrategia de conservación. Hay dos proyectos más bonitos también, ahí los tengo. Es un proyecto que se viene desarrollando con el ICBF, que lo financia COICA. Es un proyecto para promover, por ejemplo, el Sacha Inchi. El Sacha Inchi, aquí, esta es una barra, por ejemplo, se lo doy a mis colegas y después mi asistente le puede dar a los que quieran. El Sacha Inchi es una nuez del Amazonas que hace cosas que solamente la naturaleza puede hacer. Y es que, por ejemplo, los omegas provienen del pescado y cuando nos recetan el omega 3, el omega 6, el 9, todo proviene del pescado. Pero resulta que hay una planta del Amazonas que produce un omega igual al del pescado, que es el Sacha Inchi. Los colombianos, los peruanos, no tenemos acceso al salmón, al pescado, entonces se recurre a eso. Es un proyecto muy bonito con el ICBF, en el cual el ICBF está comprando el Sacha Inchi para incorporarlo en la bienestarina. Ya ese es un proyecto
que hemos lanzado. Igual está esta barra de sachanichi con chontaduro, que son frutas típicas del Amazonas que promueven la biodiversidad. No es otro producto normal que el otro. Entonces, demostrar que sí es posible utilizar la biodiversidad en sustitución de cultivos ilícitos, creo que es una evidencia de eso. Creo que otro caso muy interesante es lo que se ha trabajado con la Agencia Nacional de Tierras, que se trabaja en un tema de derechos de uso. Es reconocer que hay personas en estas zonas ambientalmente frágiles y que una estrategia no puede hacerla sin las personas. Entonces, esos derechos de uso creo que han sido vitales. Y un último caso que yo colocaría es un caso de pago por servicios ambientales que se trabajó con el gobierno alemán, con la GIZ, aquí directamente en el Valle del Cauca, en el cual en una zona, arriba en Farallones, que era la zona de nacimiento de agua, pero de cultivos ilícitos, se hizo un pago por servicios ambientales para que las comunidades arrancaran la coca y las empresas de agua de la ciudad y los que demandaban más agua empiezan a pagarles unos incentivos a las personas que están allá arriba para que arranquen la coca y conserven los suelos. Entonces yo creo que hay muchos casos muy interesantes en el que se puede buscar soluciones y a la vez conservar y proteger la biodiversidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así que ya saben, cuando se termine la sesión, Guillermo tiene miel, bars. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alexander Rivera, director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. Adelante, Alex. Juan, gracias. Buenas tardes para todos. Un segundo, que si no me regañan. Y es que si quieren hacer preguntas, está la plataforma Slido para que puedan poner las preguntas que ustedes tengan ahí. Gracias. Perdón, Alex. Bueno, decía que gracias, Juan. Buenas tardes para todos y para todas. Esa no es mi presentación, pero mientras tanto les voy contando que efectivamente Colombia es un país, es el segundo país más megadiverso del planeta después de Brasil. Es un país que jerárquicamente tiene una posición privilegiada. Tenemos la cuarta posición en recursos hídricos, tenemos posiciones privilegiadas en aves, orquídeas, en mamíferos, en crustáceos, en peces de agua dulce, y que les decía que era el primero en diversidad de aves, orquídeas y mariposas. Tenemos el segundo puesto en diversidad de anfibios, peces de agua dulce, palmas y murciélagos, y también somos el sexto país en diversidad de mamíferos. Adicionalmente, Colombia en esta posición privilegiada pues es una potencia mundial hídrica con 6 nevados y más de 48.000 humedales entre ríos, entre lagos, entre ciénagas y demás. Y adicionalmente tenemos 96 tipos de ecosistemas en el país, entre los cuales se encuentran los bosques húmedos, los bosques secos, los páramos, los desiertos. Y entonces, dentro de esa riqueza y esa responsabilidad, también tenemos una gran preocupación, y qué está pasando con la biodiversidad de Colombia, y por qué se habla de medio ambiente, y por qué se habla de política de drogas, y por qué se habla de economías multicrimen. Ayer en una ponencia decíamos que esto termina el 1 de noviembre y yo quisiera irme tranquilo y que el 2 de noviembre el mundo sepa que las economías multicrimen sí tienen una relación directa con los ecosistemas frágiles y estratégicos de nuestro país. Lo mencionó Guillermo, no lo voy a repetir, tenemos el 48% de las 253.000 hectáreas de coca que hay en Colombia hoy están en las zonas de manejo especial, en resguardos indígenas, en consejos comunitarios, en parques nacionales naturales y las zonas de la ley segunda. Y en ese impacto de los ecosistemas estratégicos encontramos deforestación con una tasa el último año de 79.000 hectáreas de bosque. Algunos dicen bajo la tasa, pero son 79.000 hectáreas de bosque que ya no tiene el país.
tenemos explotación de oro y aluvión, en las áreas también estratégicos hay tráfico de maderas tropicales, tráfico de fauna silvestre, tenemos ecosistemas, erosión de suelos y contaminación de los suelos, y todas esas 33 sustancias controladas que existen hoy en Colombia y que se utilizan para procesar clorhidrato de cocaína. Los que han tenido la oportunidad de ir a un lote, a un cultivo de coca, a un punto de transformación a base de coca, encuentran grandes cantidades de hoja triturada y hoja impregnada de estas 33 sustancias que, cuando por efectos de lixiviación llegan a los cuerpos hídricos, contaminan los ecosistemas ícticos, desplazando la fauna silvestre por los temas de deforestación, interrumpiendo los corredores biológicos y generando obviamente una pérdida de biodiversidad y contaminación del aire por las quemas que se dan en torno a la instauración de esos cultivos ilícitos. Y entonces, frente a esta realidad, la política de drogas no puede ser ajena y no puede ser mezquina a dejarla por fuera de la planeación institucional, y por eso esta política de drogas, que se ha denominado Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, se ha ocupado de poner en la agenda y de poner en los planes de acción institucionales esta problemática ambiental. Y de los 8 ejes de la política, entonces, ha decidido destinar un eje completo para lo que ha denominado el cuidado ambiental de los territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas, que tiene 2 objetivos específicos: mitigar y corregir los impactos ambientales, pero también prevenir que se vuelvan a presentar. Y frente a eso ha planteado unas acciones importantes en el marco de la política, que tiene que ver con la construcción de esa línea base de las áreas afectadas por las economías ilícitas, porque solo así podremos saber dónde hay que actuar, y solo así, con una línea base construida de manera coherente y rigurosa, podremos contrastar los resultados y generar unos indicadores que permitan evidenciar el impacto de las intervenciones que se haga, tanto del sector público como del sector privado, como la de la cooperación, hacer un mapeo de potenciales productos ambientales, de productos forestales no maderables, de los potenciales servicios de los ecosistemas, y adelantar una estructuración de canales de comercialización. Ahorita en las recomendaciones vamos a ver la generación de evidencia técnica y científica, y aquí quiero empezar a hacer el primer llamado a este espacio, y es: no hay otra forma distinta de abordar los ecosistemas sino investigando y generando evidencia técnica y científica para poder saber cuáles son esas verdaderas potencialidades. Y lo mencionaba nuestra colega de Tailandia, el tema de mercado y la comercialización es lo único que podrá salvar y que las comunidades puedan de verdad evidenciar y saber que se puede vivir del bosque sin degradar el bosque. Adelantar los temas de cooperativismo y asociatividad, garantizar la seguridad y el cuidado de la vida. Lo mencionaba Guillermo, para nadie es un secreto que los cultivos ilícitos y las economías ilegales se encuentran en los mismos territorios donde los grupos armados están lucrando de los negocios del multicrimen. No están allá porque les guste el paisaje o porque les guste el clima, sino porque ahí están. El negocio de la coca, está el negocio de la minería, está el negocio de las maderas, de la fauna y en algunos sitios de nuestro país, incluso el negocio de la trata de personas. Promover estrategias de restauración y conservación, consolidación de esos corredores biológicos, promover gobernanza y gobernabilidad territorial y ocupar la mano de obra local que se encuentra en las áreas de especial interés ambiental. Nosotros, en el marco del desarrollo alternativo, como mencionaba Guillermo, hemos consolidado experiencias de más de 40 años en Colombia y que hoy se ven reflejadas en la política, y es lo que nos da hoy la certeza de poder entregar estas recomendaciones en este espacio, y es decir, primero, que las economías ilegales van más allá de los cultivos ilícitos. No es solo coca, es fauna, es maderas, es personas, que se requieren captar recursos de cooperación. Y aquí vuelvo a dejar mi segundo mensaje. Es un tema de corresponsabilidad, de que los países que son consumidores y que esa demanda
aumenta el impacto en las zonas productoras, puedan tener la oportunidad de invertir recursos para restaurar, para recuperar los ecosistemas que se han visto deteriorados por la producción que se presiona en la demanda en estos países. Que exista un trabajo interinstitucional coordinado y complementario, eso es complejo, pero creo que la política se ocupa de poder encontrar esos espacios naturales donde entidades del sector público, del sector privado y de la cooperación puedan encontrarse a seguir conversando sobre lo que implica la transformación y la recuperación de los ecosistemas. Les decía ahora, hay que investigar y esos recursos llegan para restaurar, pero también para investigar. Nosotros aquí hablamos del sachainchi, ¿cierto?, de la cocona, del azaí, de muchos productos del bosque, pero toca ir a preguntarnos quién los compra, ¿cierto?, dónde se pueden vender. Toca ir a Asia, toca ir a Europa, toca ir a Norteamérica, a empezar a tocar puertas y abrir mercados, porque es la única forma de que los campesinos hagan una transición tranquila a las economías lícitas. Que se haga una construcción colectiva. La construcción no se hace solo desde las instituciones, desconociendo todas las capacidades locales, articular el ambiente, la agricultura, el transporte, la seguridad y lo comunitario, que exista la trazabilidad ambiental. Está saliendo ahora en Europa, ¿cierto?, los países de la Unión Europea que están exigiendo que los productos que vengan de esta región vengan de zonas de no deforestación, pero no esperemos a que Europa nos pida un requisito de eso, sino que Colombia ya pueda empezar a trabajar en trazabilidad de cero deforestación, cambiar la mentalidad para poder decir que podemos producir conservando, que exista una infraestructura que genere valor agregado a los productos y que exista una asistencia técnica, sí, especializada, sí, pero que genere ingresos y que genere un valor agregado para poder pensar que efectivamente tenemos un negocio y que la gente va a poder vivir del bosque sin degradar el bosque. Gracias. Muchas gracias, Alex. Estoy impresionado con la inteligencia artificial, ¿no? Lo hace muy bien. Miguel, y con la presentación. Voy a invitar a mi compañero y colega Miguel para que comparta con nosotros algunas de las preguntas que se están haciendo a través de la plataforma. Por favor. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los panelistas por sus presentaciones. Muy rápidamente, el equipo ha recopilado dos preguntas, una para Earth, acerca de cuál cree que es el factor de éxito más importante para atraer socios del sector privado como inversores o inversionistas en el tema de desarrollo económico basado en el paisaje. Y la otra pregunta es para Alex, acerca de si cree que hay algún uso potencial en los bienes incautados en el marco, digamos, del narcotráfico para restauración y protección de paisajes, junto con la promoción o el fomento de desarrollo alternativo en beneficio de comunidades. Esas son las dos preguntas que logramos recopilar desde Slido, porque además no tenemos mucho tiempo, así que les dejo la palabra. Gracias, Juan Carlos. Hello. Yeah. I believe the question is that what is the key success in working with private sector, right? Okay. So really, I think let's say that private sector right now, they are conscious of being responsible businesses and they want to be able to support projects or communities to be able to improve livelihood and contribute to environmental objectives. But at the same time, it's no longer wanting to just give contributions that are endless, but they would like to see impact for that. So for projects to receive funding support or to,
be of interest to the private sector. And I'm also talking about products that the private sector would like to promote and buy or, or help sell. I think there are two key elements. One is that you show clear impact from the project, that, with funding that comes in, you actually show measurable outcomes in terms of livelihood transformation, like effect on income, or environmental statistics, like how much of the area you've been able to reforest, carbon credits as evidence, for example. And in terms of cooperating with private sector for product development, it needs to be quality products, because in the end of the day, people are not just going to want to fund projects or support products because they want to help, but because at the end of the day, they would like to have something that is of high quality and that's sellable to normal paying customers. Thank you. Dos minutos. Ok, no. Yo solo quiero mencionar que en Colombia existe un fondo que es el Fondo Frisco, que es el fondo que consolida los recursos cuando se enajenan los bienes incautados al narcotráfico. Es un fondo que está administrado por la Sociedad de Activos Especiales y que hoy en Colombia y en la región, hace 15 días estuvimos en Bruselas, en Bélgica, porque Colombia ha sido un referente en poder empezar a resignificar y a redignificar los bienes que en algún momento fueron trofeos del narcotráfico y que hoy tienen la posibilidad de estar al servicio de comunidades y organizaciones vulnerables, víctimas incluso, para que sean utilizadas en proyectos de desarrollo rural, para que sean utilizadas en temas de reforma agraria, en proyectos productivos, en reducción de riesgos y daños, en temas ya de demanda, en prevención de consumo, en investigación. Y los bienes que no se pueden utilizar en esto son enajenados, o sea, vendidos, para tener los recursos financieros suficientes para que entidades del sector de gobierno puedan invertir en los planes de acción que identifica la política de drogas. Entonces la respuesta corta, Miguel, es sí, es posible y es un potencial recurso que los bienes incautados al narcotráfico puedan devolverse al servicio de la comunidad y a la implementación de una política de drogas que entienda que más allá del cultivo o un tema agropecuario, es un tema de transformación territorial de los territorios más vulnerables del país. Hola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Yo quiero dejarlos con 4 ideas que buscan un poco recoger lo que hemos discutido. La primera de ellas es que si ustedes se dan cuenta, el desarrollo alternativo ofrece sinergias fuertes que no han sido completamente aprovechadas. Hay mucho que explorar en la intersección de esas agendas y en la manera como podemos responder a las economías ilegales en estos entornos. Lo segundo es que invertir en desarrollo alternativo también nos permite pensar, digamos, en varios focos de atención, es decir, tenemos que pensar en cómo reducir la pobreza local, al mismo tiempo restaurar el ambiente y abordar el cambio climático. Es decir, que el desarrollo alternativo nos invita a no pensar esto de manera fragmentada, sino que pensemos cuál es la agenda de seguridad, cuál es la agenda ambiental y sobre todo la agenda de gobernanza en esos territorios. Lo tercero es que tenemos mecanismos de financiamiento que son destinados al medio ambiente, como por ejemplo el pago de servicios ambientales, que puede servir para estas iniciativas. La próxima semana, no sé si va a ser una infidencia, pero el gobierno colombiano va a presentar un programa en donde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el programa de sustitución de cultivos, la Dirección de Sustitución de Cultivos y el Ministerio de Justicia están pensando en esto. Y lo último es que si ustedes se dan cuenta, y esta es la explicación de por qué estamos sentados aquí, es que el sector privado tiene una oportunidad de participar en esto, tiene la experiencia, tiene las lecciones aprendidas, y esto puede ser un esfuerzo conjunto, es una conversación que es casi que inevitable si queremos
Pensar en la Amazonía, pensar en el cuidado de ecosistemas frágiles, donde las economías ilegales cada vez se expresan de manera más fuerte y donde hay millones de personas, no son cientos, son millones de personas, miles de personas que dependen de estas economías y que necesitan de alternativas para que esto sea una conversación realista. Les agradecemos el tiempo y ya saben, Guillermo tiene... Muchas gracias.